Bueno, no sé, esperamos un minutito más por si hay alguno más y si no, empezamos. Es un salto un poco grande de la poesía mapuche hacia Cuba de la década del 50, pero bueno, qué sé yo, todo tiene que ver con todo, así que, ¿por qué no? La semana que viene vamos a ver en prácticos poesía mapuche, ¿no? En realidad, lo que yo tenía notado era seguir con la cana de René, pero veo que las consignas del parcial van a estar en ese momento, ¿no? La próxima clase, dijo Andrea hoy. Yo eso no lo tenía muy claro, así que a lo mejor lo que podemos hacer es mitad mitad, quizás. O no sé, si hoy nos queda mucho por ahí de la carne de René, agarrar lo que haya de poesía en el campus y verlo la clase que viene también, me parece, para que sea más útil para el parcial, ¿no? Digo yo. Pero bueno, lo vemos en todo caso, si somos más o lo podemos charlar. A mí en principio me da lo mismo, lo que pasa es que, digamos, en principio la carne de René, bueno, es como que da para mucho y por ahí nos queda medio corto, ¿no? Verlo por acá, pero bueno, qué sé yo, todo se puede, todo se puede. Yo estuve buscando también, justo lo que le preguntaban a Andrea hoy, los libros, ¿no? Si hay libros completos de autores mapuches y la verdad que no encontré ninguno, completo ninguno. Lo que hay son muchísimos poemas sueltos de muchos autores. Recomiendo mucho los de Liliana Ancalao, que son muy buenos en general. Yo estuve con ella el año pasado en una jornada donde ella expuso algunas cosas, algo muy interesante respecto del fin del mundo, por ejemplo, ¿no? Porque las jornadas tenían que ver con la pandemia y el fin del mundo, y se repetía mucho esa expresión, y Diana Calao dijo que en realidad eh, para ellos, digamos, para los mapuches, no tenía mucho sentido la expresión fin del mundo. En todo caso, lo que terminaría serían los seres humanos. El mundo va a seguir, el mundo va a seguir, ¿no? Y por ahí viene otra humanidad, ¿no? Pero lo que nosotros creemos que es el fin del mundo porque desaparecemos nosotros, es porque nos consideramos que somos el centro del mundo, ¿no? Morimos nosotros, se muere el mundo, pero no. El mundo lo más probable es que siga, aunque sea muy transformado, obviamente, ¿no? Pero es muy interesante esa observación. A partir de ese momento en las jornadas nos habló más del fin del mundo en honor a Liliana Ancalao, que la verdad que tenía Yo iba a mucho. decir, perdón, Pablo. Yo iba a No, decir, yo sé que parece justamente de antes del fin del mundo, pero en Cefil y en Sim, que parece tan lejano en el tiempo, sí, están subidos, no, perdón, están disponibles varios poemarios. Estoy seguro que algunos de Ancalao, poemarios completos, y creo que no sé si no hay uno o dos de Chihuahua. Lo sé porque yo cursé un seminario sobre poesía indígena, también hace mucho tiempo, y hace poco un conocido hizo la monografía y los pidió y estaban. Nada, digo, para tener en cuenta que quizás a veces ni se consiguen los libros, ni siquiera, aunque sea la fotocopia, se puede conseguir ahí, está qué bueno bueno, saberlo. ¿no? Qué bueno, la verdad que sería bárbaro conseguirlo. Lo que pasa es que creo que está todo cerrado, ¿no? O sea, no se puede ahora ir. Sí, no, no, sí, creo que sí, no sé si se puede ir, sé que se puede hacer pedidos y pasar a buscarlos porque fue en cuarentena todo, que hizo Qué la buena monografía idea, esta ¿eh? persona. Qué buena idea, pues yo vivo Pero a 10 no, cuadras. no están los... Yo vivo acá nomás, así que por ahí y tengo los mails, así que podría pedirle a Sim y conseguir algo. O incluso hasta podría pedirle que me lo manden en PDF, porque ellos tienen todo, en general Sim tiene todo escaneado.
y va imprimiendo cuando le Es pedís. que hay una página de Sim que tiene cargado todos los textos, no sé si lo tendrán a estos, eh, que seguramente si lo buscamos estarán ahí, porque ellos suben todo a un archivo de Drive, creo, en Drive, y están todas las clases de los años anteriores incluso. Qué No sé si bueno, es de más. qué bueno, eso estaría bueno. Entonces yo me voy a fijar, y si no le voy a escribir. Le voy a escribir para que si me lo pueden pasar o si me lo fotocopian, lo mismo lo voy a buscar, porque estoy acá nomás. El tema es que después para compartirlo se hace complicado, pero si lo tuvieran en PDF. Hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, ya tenemos unos quórum, pero estábamos hablando de generalidades nomás. Eh, digo yo, la cana de René, si la leyeron o la empezaron a leer, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿No les pareció la verdad, una novela muy rara? ¿O los estoy condicionando mucho? Eh, bueno, yo tenía la clase de Andrea que dijo que lo relacionaba mucho con El extranjero de Camus. Totalmente opuesto para mí fueron, porque justamente, no sé, mi impresión me pareció como tedioso La carne de René, en comparación de lo que fue El extranjero, capaz que coinciden algunas estrategias, pero digo, nada que ver, o sea, me pareció sumamente, no sé, podría haber sido otra o no, no me llamó, era como muy explicativo en muchos puntos, y bueno, como que no. Sí, no, a mí nunca se me hubiera Con eso, ocurrido, la verdad nunca se me hubiera ocurrido esa relación. Creo que ella lo relacionó un poco por cierta frialdad o falta de motivación o por la distancia narrativa, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad que nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, con Camus y menos con El extranjero, ¿no? sí, Pero bueno, bueno, es una idea como cualquier otra. A mí me suena más por ahí a ese tipo de escritor, de tipo Felisberto Hernández, por ahí, o Pablo Palacios, el ecuatoriano, ¿no? Que como que cuentan cosas muy extrañas, ¿no? Con total naturalidad, ¿no? Pero que además el aspecto, digamos, simbólico, alegórico, o lo que uno quisiera, o metafórico, bueno, lo que uno quisiera denominarlo, queda siempre muy ambiguo, ¿no? Como muy flojo, muy lábil, y donde se explota la polisemia, pero al mismo tiempo sin dar una solución, ¿no? Sin determinar a qué se está refiriendo. Me parece más por ese lado, como una especie de escritura de vanguardia, eh, que en este caso podría ser una novela, podría ser un cuento. Bueno, en Felisberto tiene más que nada cuentos, ¿no? Tiene alguna novela corta, pero lo mismo Pablo Palacios, el ecuatoriano, ¿no? Que es anterior todavía. Algo de Macedonio podría ser, pero el tema es que Macedonio por ahí tiene un lenguaje más barroco, más complicado todavía, pero en cuanto a los argumentos, ¿no? En cuanto al argumento, en ese sentido decía rara, ¿no? Hay que pensar que Cuba en la década del 50, o sea, mitad de siglo, casi paralela a que por otro lado Netti está escribiendo La vida breve, también ahí está algo completamente distinto, que a lo mejor sí uno podría relacionar La vida breve eh, con Camus, por ejemplo. La vida breve o cualquier cosa de Onetti con los existencialistas, ¿no? Más que nada. Me parece a mí, el existencialismo acá, sí yo estuve buscando un poco para rastrear eso que había dicho la otra vez Andrea, un poco leyendo algo de Merleau-Ponty sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la carne, sobre todo en lo visible y lo invisible. Ahí hay bastante, después por ahí podemos leer algo que justamente en otra materia estoy viendo sobre el tema de la carne, ¿no? Y sobre qué es la carne, que en realidad lo venimos viendo hace mucho. Lo que pasa es que acá en este caso la carne sí que es protagonista, ya es directamente la carne significa un montón de cosas y está presente de tantas maneras distintas que como que a veces uno se pierde o hasta se cansa un poco del tema de la carne, ¿no? Creo que sí. Y después también me estaba fijando pero no lo leí todo, ¿no? Pero en el Ser y la Nada, en el Ser y la Nada de Sartre,
que es un flor de libraco, ¿no? Que creo que también lo mencionó Andrea, buscándolo gracias al sistema digital, la palabra cuerpo está 686 veces y la palabra carne 159 veces, ¿no? En el 6 y la nada. Y en muchas de esas apariciones, digamos, están los dos relacionados, ¿no? O diferenciados, el cuerpo y la carne. Porque claro, es verdad que no son lo mismo, ¿sí? El tema es qué diferencia habría, porque ahí ya tenemos que profundizar un poco más, porque obviamente el cuerpo, en un sentido muy superficial, muy insignificante, si se quiere, no es solo carne. Porque el cuerpo tiene sangre, huesos, qué sé yo, mucosas, ¿no? Pero el problema es qué es la carne, qué es realmente la carne, ¿no? Y en ese sentido, bueno, qué sé yo, Merleau-Ponty dice, por ejemplo, una parte dice la carne de lo invisible y lo visible y lo invisible en un capítulo que es sobre el quiasmo. Dice, la carne no es materia, ni espíritu, ni sustancia. Debería ser considerada una especie de elemento, ¿no? Como el agua, el fuego, el aire, ¿no? Como los 4 elementos, bueno, como si la carne fuera un quinto elemento, ¿no? Es otra cosa, ya ahí entramos en otro terreno. Pero también algo que me comentaron hace poco, en esa misma clase que estoy en otra una maestría, que la carne es una palabra muy ligada a lo medieval, al discurso religioso, ¿no? La carne es en gran medida el mundo, ¿no? El pecado. La carne es débil, ¿no? Lo contrario del espíritu, ¿no? O del alma. Pablo, Sí, que sí, hay mucha vinculación con la carne y el erotismo y lo sagrado. Es una carne sacrificial, cuyo sufrimiento da muchísimo placer, tanto al padre como, por ejemplo, a la otra vecina que gusta de él. Así que es muy medieval en ese sentido, ahora que te escucho decirlo, porque tiene esa vinculación. Y a mí no estuve en la clase, así que no sé cuál es el vínculo entre Camus y esta obra, pero lo que sí es que es una suerte de obra de novela de iniciación, de hecho con una pedagogía escolar que está muy marcada y presente, que no leí en otras narrativas latinoamericanas. Y eso me interesó, que es una novela de iniciación o formación y enseñanza. Perdón, Pablo, me va a disculpar que mete este bocadito porque somos amigos. Pablo, el otro Pablo, digo. ah, Pero en realidad sí hay un autor latinoamericano al que esta novela le debe mucho, Vítor Gombrowicz. Digo, Bueno, digo, me parece claro, claro que le debe mucho a Ferdi Durque, que es una especie de sátira, ¿no? De novela de aprendizaje igual que esta. Los es dos que conté que personajes. eran amigos, Marquitos. Lo dice ahí el prólogo sí, sí, claro, no me claro. acuerdo, de Schettini. Está muy bien. Acá en este caso sí, sí, digamos, la relación es muy, muy estrecha. La idea de que Gombrowicz es latinoamericano, o más bien más vale argentino, es de Piglia, ¿no? Obviamente. Pero bueno, no era Sí, argentino. hay un. No era argentino Sí. y no sé si a él le gustaba tanto que lo consideran argentino, ¿no? Pero está bien, está muy bien marcado eso, ¿no? Está muy marcado porque además es novela de aprendizaje. Igual hay otras novelas de aprendizaje, también en el caso de la literatura argentina tenemos El juguete rabioso, digamos, ¿no? Que es un clásico, tampoco hay que despreciarla, del año 26. Hay muchas por ahí que podemos ir rastreando por ahí, ¿no? Sí, Pero en pero este caso ahí en particular. lo más, lo más interesante del juguete rabioso es el acceso a la educación o la cultura por medio del robo, pero no a través de la crueldad física, como sí está en René. A eso quería hacer referencia, no que no hay novelas, sino que esta tiene una vinculación muy particular con la crueldad, que me Sí, parece sí, Sí, uno de lo los que conceptos hay, más interesantes. sin duda. Igual en lo que vos lo que citás, hay no, digo, lo que hay en la carne de René es que
yo creo que es lo que más la emparenta a Ferdiur, que es el tono paródico. Son dos adultos que son escolarizados otra vez, con la figura del profesor guía también muy, muy irónica. Yo pensaba la cuestión de la carne, digo, en la novela también es paradójicamente deshumanizante. Lo pensaba a partir de unos textos de filosofía que nos dieron para eslavas hace unos años muy buenos, uno de Craniolini y otro de Agamben sobre la carne. Escribía Craniolini específicamente, Agamben escribía sobre el espectro amplio, sobre, bueno, se nombró acá en clase, no me acuerdo cómo se llama exactamente, la maquinaria que imagina Agamben acerca de la condición humana. Él traza un espectro amplio, dice que ese espectro, digamos, es amplio, lo que va de la humanidad a la inhumanidad. Sí, la máquina antropológica creo que es. Exactamente, sí. Pero digamos, Craniolini un poco retomaba esta idea para señalar que la carne aparece para establecer una frontera entre, para sacar de la cancha, digamos, el concepto de cadáver. Y en ese sentido, me parece que la carne acá no saca tal vez el concepto de cadáver, pero sí el de persona, el de ser humano, el de ser humano sufriente, digamos. Las personas entendían tanto carne. Ujú. Ahora, los dos ejemplos que dio Pablo, el otro, o sea, no yo, sería, digamos, la actitud del padre y la actitud de Dalia, ¿no? Pero ahí la carne me parece que en ambos casos está tomada de manera distinta. O sea, Dalia quiere otro tipo de carne, me parece. Busca otro tipo de carne. Digo, porque esto nos lleva a otro terreno, ¿no? Que es la carne como sexo, ¿no? Como decía, la carne es débil, también se hace alusión a que las personas ceden ante la tentación erótica, ante la tentación del eros, cosa que De hecho, acá no lo hace él, sí. de hecho hay un contraste explícito en la novela. Hay como dos episodios que son un poco complementarios, tal vez inversos y complementarios, que son el capítulo de la carne de René, en el que él se niega a seguir los rituales de esta escuela extraña y lo ablandan a partir de lengüetazos. Lo que buscan es ablandar un cuerpo duro, mientras que Dalia lo que busca, erotizando a René, bueno, por supuesto que la escena de los lengüetazos es muy, muy erótica, ¿no? Muy homoerótica. Exactamente. Mientras lo que busca Dalia es lo inverso, busca endurecer el cuerpo de René. Hay como una asociación, también uno podría pensar a priori inversa, ¿no? Porque endurecer el cuerpo, bueno, la idea es muy fálica, pero endurecer el cuerpo para prepararlo para el sexo y ablandarlo para prepararlo para el sufrimiento. Hay dos posiciones ahí que se complementan en los episodios de forma explícita. Claro, por eso decía la ambivalencia y la polisemia de carne en muchos episodios, en ese sentido. Pero de todas maneras, algo que vos mencionaste recién, yo venía pensándolo como para ampliarlo un poquito, que es el tema del homoerotismo, que eso no se tocó la otra vez en la clase, pero me parece omnipresente ese tema. Esa cuestión está por todos lados. Pero la escena esa, bueno, la escena orgiástica, digamos, de las lamidas, me parece que solo pudo haber pasado ciertos niveles de censura, más allá de que se trata de un libro, por esa especie de justificación narrativa que hay, ¿no? Pero está al borde de lo pornográfico. O sea, Sí, de hecho están todos desnudos y demás. claro, Hay el cuadro, esto es capaz que es un dato menor, pero no deja de ir en la misma línea. San Creo que Sebastián, Schettini habla en el prólogo del que exacto, es un ícono claro, gay. No sé claro, si tal lo cual. sería en esa época, Sí, 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 pero después lo se... estuve rastreando justamente Ah, porque me intrigaba, y parece que es un ícono gay por lo menos de fines del siglo XIX. De hecho, Oscar Wilde adoptó como seudónimo en un momento dado Sebastián, cuando estaba exiliado, o sea, después de salir de la cárcel.
Y después me estoy fijando también que Tennessee Williams, en El largo y cálido verano, también el protagonista se llama Sebastián, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí me cerró. Digamos que tiene más antigüedad de lo que uno creía. Probablemente sea desde antes también, ¿no? La idea de San Sebastián como icono gay, que en este caso particular, aunque esté modificado porque tiene la cara de él, bueno, eso no es ningún cambio importante, y en todo caso que él mismo se clave las flechas, tampoco tiene, es un cambio importante, pero no cambia el hecho de que sea justamente un icono gay, ¿no? En ese sentido, al contrario, lo refuerza la idea, porque vuelve, digamos, por ahí un elemento quizás masturbatorio, ¿no? Digamos, al clavárselo él mismo a las flechas, ¿no? Aparentemente se interpretaría quizás como un gay en el closet, ¿no? O en todo caso con un goce ambiguo, ¿no? La cara de San Sebastián Yo, representa un goce ambiguo. yo hice esa lectura de la novela. Es un protagonista que no puede transar con su erotismo en un sentido amplio, digamos. No puede negociar su cuerpo con otras personas, ni a partir del placer ni a partir del dolor. El contrapunto del dolor sería toda una caricatura para justificar lo otro, que me parece que está un poco más latente y que es lo que yo interpreté del libro, ¿no? Obviamente, pero que me pareció lo más importante. Es un tipo que no puede expresar su carne. Es una lectura muy Y válida. le repele la carne, además. ¿Cómo? La carne le repele, digo, que la carne le repele. En la escena número 1 De ahí, claro, sí, se sí. siente desmayar en la carnicería. Sí, También sí, tiene esa sí. situación. Sí, sí, yo creo que es una lectura válida porque además lo vuelve más protagonista de lo que podríamos pensar a partir de que parece que todo el mundo quisiera hacer cosas con él, ¿no? Todo el mundo quiere hacer cosas con él y él es como pasivo, se deja llevar y es muy poca agencia la que tiene, muy pocas veces toma una actitud activa y al reponer esta interpretación como que es en realidad es alguien que se resiste a ser llevado por la carne, hay una forma de actividad ahí, hay una forma de elección, de alguna manera, en el protagonista, ¿no? Eso sería interesante considerarlo, ¿no? Pero claro, por supuesto, es una A mí interpretación de otras. me llamó la atención no me acuerdo si era una ceremonia en el colegio o era algo anterior que decían que eran reces, o que los alumnos eran reces, eran cosas. Creo que en latín res significa cosa, ¿no? Sí, También sí, como... Y, sí. y bueno, tanto la postura del padre, de la carne como sufrimiento, como la postura de Dalia, que era la carne para el placer, en estas dos posturas por ahí antagónicas, había un punto en común que era hacer florecer la carne. Como que entre los dos se debatían eso y era un punto en común. Quizás en sentido contrario, llegaban es una de las primeras escenas de eso. Sí, sí, pero Y a él lo toman como un objeto, sí, que, como decías vos antes, que le quieren hacer cosas, todo el mundo. Y yo no terminé todavía la novela, pero estoy en la parte en la cual él empieza a pensar, pero va a haber otras Dalias que me van a andar buscando y acosando, por así decirlo. sí, 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 pero en ambos casos pareciera que él en el fondo toma decisiones. No es tan pasivo, digamos, porque de Dalia puede huir. Del padre, bueno, relativamente, porque tampoco es que le da todo el gusto al padre, ¿no? Más allá de que lo mande a la escuela, etcétera, en realidad nunca afloja. En el fondo nunca afloja. Ante las lamidas esas famosas tampoco afloja. O sea, en el fondo él persiste, ¿no? Persiste. Ahora, vamos a una cosa que tiene que ver estéticamente, ¿no? Creo que lo mencionó esto, Andrea, que ese cuentito, no, no lo cuento, perdón, el ensayo
de Piñera que se llama El secreto de Kafka, ¿no? No sé si lo mencionó, no me acuerdo si lo mencionó, creo que sí. Y donde él afirma, o en realidad está en contra de las interpretaciones, ¿no? Curiosamente. Y un poco es la teoría, quizás, que está detrás de la novela, de alguna manera, ¿no? Cuando él dice, Kafka no es otra cosa que un literato que da fe de la marcha del mundo. Ahora bien, este dar fe no se verifica a base de teología alguna, ética o filosofía. Se verifica estrictamente por medios puramente literarios, es decir, mediante enormes arquitecturas de imágenes, ¿no? Y así va a seguir. Dice, al practicar la disección de su obra, le atribuyen todos los supuestos subjetivos imaginables y olvidan su única razón objetiva, esto es, la razón literaria, la invención literaria. Es decir, él se queja, por ejemplo, de que se agarra la metamorfosis y entonces se dice, bueno, la metamorfosis significa tal cosa. En ese sentido, me parece que Piñera es bastante, es un adelantado estéticamente, porque está mencionando una teoría o extendiendo una teoría que para los 50 es bastante prematura, que es justamente contra la interpretación, por lo menos la interpretación arbórea, ¿no? Que sería, bueno, la superficie, ¿no? Es el árbol, lo que está oculto es la raíz, y sería el sentido verdadero, ¿no? La interpretación es simbólica, alegórica, metafórica, y él dice que eso no va, no corre, que lo que importan son las imágenes, como dice acá, ¿no? Las imágenes literarias, la invención literaria, ¿no? Me Es parece muy que es claro interesante. eso en la novela. ¿Cómo? Es muy claro eso en la novela, digo, es muy claro en la novela es eso a partir de la imagen justamente del chocolate, digo, toda la disputa con estos dos bandos de perseguidos y perseguidores, y ahí también aparece Ferdi Durque con el Filifor y demás, digo que hasta los propios jefes, digamos, de uno de los bandos de la carne dicen que eso no tiene sentido. representa nada, en realidad la Claro, carne es una excusa para perseguir y ser perseguidos. Lo tal cual. curioso igual es que, digamos, esto digo, el Piñera construye todo un imagen que en realidad sí tiene, o sea, digo, a pesar de ir contra el significado o lo que sea, sí hay significados claros atribuibles a esa lógica, por lo menos de perseguidos y perseguidores. Ahí en este pasaje donde explican todo, hay como una crítica, parece bastante clara a la razón instrumental, digamos, o a la razón que se excede. No sé, capaz que salirse mucho del margen podría decir que hay una crítica a los totalitarismos y demás, o a la guerra, a la idea del mundo. Sí, puede ser, pero no sé si es Digo, tan me parece claro. que No sé si es tan no, claro. justamente, me parece que el chocolate, la carne, se convierten en significantes vacíos para que el lector lo llene con lo que se quiera, pero que de todas formas pueden ser llenados. O sea, hay lecturas posibles. Es un No, poco sí, una sí, por idea lo que estoy supuesto. diciendo, tal vez. Sí, sí, pero no son lecturas alegóricas directas. Si no es la carne significa esto, o el chocolate significa esto, y ya está. Sino que en realidad recién empezamos cuando empezamos a decir eso. Claro. Hay primero una Es que la estructura. impresión es que la impresión que yo tuve, por lo menos, es que puestas ahí para que no signifiquen nada y a partir de significar nada puedan significar algo. Claro, claro, es muy bien la idea de Que- significante vacío, en ese sentido. El significante vacío que permite justamente ser llenado, ¿no? O convertirse después en flotante para que pueda ser captado por una de las interpretaciones que giren en torno a él, ¿no? Que parte de una estructura, la estructura de perseguidor perseguido, por ejemplo, o la estructura de la seducción, o la estructura, bueno, cualquiera de las estructuras que podamos aislar, primero pasa por el relato mismo, por la narrativa y por la estructura. Y después podemos proyectar ahí un determinado significado que ya no va a ser un significado fijo, ¿no? Un significado fijo, Exacto,
En el episodio, por ejemplo, en el que René vuelve a su casa hacia el final de la novela, después de que pasó lo más importante, digamos, y encuentra de casualidad a dos hijos matando al padre como adelanto de herencia. Digo, ahí de nuevo, hay una lectura que, como decías vos, es flotante, pero digo, sería tal vez tonto no leer ahí una crítica muy, muy bien hecha, por otro lado, digamos, a la sociedad moderna, a la banalidad, a la mercantilización de las relaciones, al desprecio por el otro, por las relaciones, por el cuerpo, etcétera. Que no tiene Sí, que ver con las otras lecturas que se podía hacer, que se hacía antes de la carne. Por eso, ¿no? Como eso del significante flotante. sí, eso se puede hacer, pero bueno, ahí sí, entonces estaríamos yendo hacia la lectura existencialista tipo El extranjero, digamos, ¿no? Que es una lectura del tipo más bien humanista o universalista, etcétera, ¿no? Que, si bien es posible, también nos causa un poco duda, digamos, porque se podría expresar de otra manera. El tema es que la forma es tan particular que para llegar a esa lectura es como que tengo que pasar por otros, digamos, otras mediaciones, ¿no? Y eso es lo que tiene interesante. Porque si no, sí, por supuesto, uno puede leer El extranjero o La peste de Camus y ahí, bueno, ahí tenemos los significados más o menos directos, ¿no? Entonces, bueno, lees La peste de Camus y decís, bueno, es la invasión nazi, ¿no? Con los colaboracionistas, los que se sacrifican, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo la condición humana, ¿no? Con los que luchan, los que se resignan, los malvados, los que huyen, bueno, todo ese tipo de cosas que está casi en la superficie, que es típico de cierta literatura existencialista. Ahora, en este caso, para llegar a eso, es como que tenemos que pasar a través de un montón de capas de mediaciones y sobre todo de la distancia, que no nos deja entender bien del todo qué está pasando, si es justamente, como dijeron algunos, una parodia, una sátira, una aventura cómica, simplemente, o algo que se hace proliferar sentidos, porque en realidad la carne, volvamos a lo más elemental, la carne empieza siendo la carne de vaca, después es la carne como sexo, después es la carne verdadera, digamos, la carne del cuerpo, casi equivalente al cuerpo, porque el dolor en ese caso invade o va más allá que el cuerpo, ¿no? Como estuvimos viendo la otra vez con carne de perra, donde obviamente el dolor va más allá del cuerpo, pero al mismo tiempo no sabemos bien qué es lo que está pasando o para qué se hace todo eso. Hay como un vaciado de significantes. Ahora, que uno los puede llenar constantemente, seguro, seguro. Incluso hasta uno leyendo a veces piensa, pero no estar hablando, si uno no sabe que la hizo en el 50, no estar hablando de la Revolución Cubana. Y no puede ser, porque la escribió en el 50 y no la modificó después a partir de su experiencia negativa en la revolución, ¿no? Es decir, la escribió en la época de la dictadura de Batista. O sea que podría ser pertinente para esa dictadura, pero resulta que también podría ser pertinente, claro, la revolución rusa, sí, sin duda, pero por supuesto, eso sí podría ser. Pero pensando en que en la revolución cubana, que iba a venir 10 años después, o más o menos, de lo que escribió la novela, bueno, él iba a tener una serie de problemas, ¿no? Primero iba a estar bien, digamos, iba a dirigir unas revistas, qué sé yo, pero después iba a ser relativamente desplazado y con bastantes inconvenientes políticos, ¿no? Y también, bueno, a partir de su orientación sexual, ¿no? Que confluye con una serie de escritores que tienen esas características, como Lezama Lima o después Reinaldo Arenas, ¿no? Que todos tuvieron problemas con el régimen, salvo el caso de Lezama Lima, digamos que, bueno, como estaba muy consagrado, digamos que no tuvo tanto problema, pero como que lo preservaron más, pero Piñera tuvo algunos problemas y Reinaldo Arenas ni hablar. Entonces, una vez se puede pensar en eso, ¿no? En eso, y no, digamos, no, se adelantó en todo caso, ¿no? Ahí otra vez podemos ver a Piglia con el hecho de la literatura como utopía, digamos. Bueno, claro, si vos
trabajás una estructura determinada que sirve para muchas cosas, por ahí resulta que después la realidad se acomoda a esa estructura, ¿no? De una manera extraña, pero que pasa de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera uno puede sentir que al leerlo está hablando de algo que todavía no ocurrió. Pues esas luchas políticas, digamos, ¿no? Intestinas, y las